Este es el podcast de la cadena deportiva Longhorns en español. Con su servidor Rubén Pizarro y el profesor Jesús Mendoza Carapia, les traeremos los comentarios de sus Longhorns de la Universidad de Texas, la conferencia del Big 12 y todo el fútbol colegial. ¡Comenzamos ahora! Señoras y señores, bienvenidos a la cadena radiofónica Longhorns en español. Estamos precisamente llevándoles a cabo este podcast de pretemporada. Tenemos entre nosotros al gran Arturo Mata, el gran ex quarterback de los Borregos de Tecnológico en los campeonatos 74-76. También está el señor Jesús Cooks Mendoza, árbitro oficial con licencia acá en los Estados Unidos. Y sobre todo nos llena de orgullo tener un gran aporte para el fútbol mexicano, el fútbol americano de México, en un evento producido por Oscar el Zarapero Mesa. Tenemos un análisis de la conferencia del Big 12 en este programa, que estaremos hablando acerca de los campeonatos nacionales que tuvieron las diferentes instituciones que componen la conferencia del Big 12. Hablaremos de que las universidades hacen grandes números en millones de dólares de ingreso, ya sea en venta de sus colores como camisetas, cachuchas, etcétera, pero también en los stands donde venden alimentos dentro del estadio. Y por supuesto también se toman en cuenta los aportes de los donadores, los millones que les aportan. También estaremos hablando de la conferencia del Big 12, que son nada más 10 equipos, por supuesto, y estaremos hablando cuál es su condición en este momento. Hablaremos también finalmente acerca de los jugadores que asistirán a la conferencia de prensa, el Media Day, que se va a llevar a cabo en el estadio AT&T de los Vaqueros de Dallas la próxima semana, en el día 15 y el día 16, ya hablaremos de quiénes asistirán. Así es que doy la bienvenida a mis compañeros. Señor Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Un gran gusto estar nuevamente aquí en el podcast de la cadena deportiva Longhorns Español. Un fuerte abrazo para Arturo, nuestro coach y quarterback, y por supuesto al Zarapero Mesa, el gran cerebro detrás del podcast. Listos estamos ya. Señor Arturo Mata, un saludo a la audiencia también. Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, nuestros radioescuchas, mi compañero analista Jesús Mendoza, que nos escucha, que nos comparte toda su tecnología, su sabiduría desde la Sultana del Norte. Usted, doctor Rubén Pizarro, y nuestro productor Oscar Mesa, tengan todos muy buenas noches. Gracias. Y bueno, pues iniciemos entonces con los temas rápidamente, que ya el público está ansioso de escuchar qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Campeonatos nacionales. Aquí queremos decir que hay una gran diferencia entre los equipos que conforman la conferencia del Big 12, de los 12 grandes, en cuanto a campeonatos nacionales. En total, hablaremos, les diré ahorita nada más el número en cuanto a desde que la conferencia o desde que son equipos ganadores nacionales. Texas tiene 55 campeonatos nacionales y el equipo de Oklahoma State le sigue con 53, de ahí Oklahoma con 37, casi empatados West Virginia 19 y Iowa State 18. De ahí para abajo ya está Kansas con 13, TCU, Texas Christian University 7, Baylor 6 y Texas Tech 1, nada más. De los principales, pues el equipo de los Longhorns en los varoniles ha sido el béisbol. El dominante ha sido el equipo de natación, que tiene campeonatos seguidos desde el 2015, en realidad tiene 14 totales. El golf, que acaba de ganar, el golf varonil, que acaba de ganar el campeonato nacional a mediados de mayo de este año. Y bueno, vamos a dejar que también Jesús Mendoza y Arturo Mata aporten datos acerca de este tema. Adelante, Arturo. Bueno, principalmente, en mi opinión, obviamente les ha ido muy bien a UT, porque siendo UT, los Longhorns de la Universidad de Texas, obviamente el prestigio, el nombre, renombre de ser miembros de ser atleta, representar a UT en cualquier deporte, les ha dado muy buen resultado por obviamente el reclutamiento, y han sabido representar, querer defender los colores de estos gran jóvenes
atletas que son, obviamente, para asistir a la Universidad de Texas tienes que ser buen estudiante también. Así es que la forma que estos coaches han reclutado a estos jóvenes para poder que vengan y representen a UT en todos esos deportes ha sido clave, en mi opinión. Que sí, como comentó usted, doctor Rubén Pizarro, obviamente los 40 acres, los vestidores, todo lo que tiene Texas para ofrecer a estos atletas, y simplemente de decir, pronunciar, yo soy miembro, soy estudiante de UT y me he visto con los colores y los defiendo. Yo creo eso da gran prestigio, y los jóvenes quieren estar dispuestos a venir y representar y jugar a UT. Claramente no solamente dominan en fútbol, en béisbol y en golf, en natación, sino en otros, como le dicen en inglés, minor sports, ¿verdad? Pero realmente es que le metes, si se me permite decir esa palabra, le mete y le invierte mucho dinero para que cualquier persona, cualquier atleta que va a jugar o representar a UT va a dar gran resultados, porque por eso les proporciona muy buenos entrenadores también. Las otras universidades... No, yo lo que quería decir es que hay que tomar en cuenta que antes de ir a un campeonato nacional en cualquier disciplina deportiva, los equipos tienen que clasificarse pues dentro de la conferencia, de los primeros 2-3 lugares de la conferencia para poder ir a los nacionales. Así es que aquellos que están en la mitad de la tabla en la conferencia o al final de la tabla, pues va a ser difícil que puedan participar a nivel nacional. ¿No es así, Jesús? Sí, es una gran competencia la que se da en todos los deportes. Y bueno, para darle un poquito de contexto a nuestra gente del por qué estamos tocando este tema cuando normalmente hablamos únicamente de lo que es el programa de fútbol de la Universidad de Texas, de los Longhorns. Bueno, recordemos que la Universidad de Texas pertenece a la conferencia del Big 12 y este año está cumpliendo 23 años de su creación. Esta conferencia surgió en 1996 de la fusión entre la querida y añorada Conferencia del Suroeste, la Southwest Conference, con el Big 8. Y es muy importante platicar de esto porque hace algunos años, yo creo que 5 o 7 años, hubo mucha inestabilidad en la conferencia del Big 12. Hubo universidades que se salieron, 4 fundadoras, A&M, Missouri, Nebraska y Colorado, abandonaron la conferencia, llegó TCU y llegó West Virginia, pero principalmente nos queríamos tocar este tema porque en este momento, en el año 2019, el Big 12 está atravesando por un gran momento de estabilidad, de unión, de fuerza, y eso se ha visto reflejado en lo que ya tú señalabas, doctor, los grandes resultados deportivos que han tenido diferentes universidades en diferentes deportes, no solamente el fútbol americano. Este año atlético que acaba de concluir, el 2018-2019, que empieza en otoño y termina con la llegada del verano, pues vio campeonatos nacionales. Tú comentabas ahorita que Texas Tech tiene un campeonato en su historia, pues lo consiguió hace unos meses, el campeonato de atletismo o track and field, como se le conoce en inglés. También campeonato nacional que logró el equipo de básquetbol femenil de Baylor. También, obviamente, el campeonato nacional que logró la Universidad de Texas con su equipo varonil de tenis. También campeonato que logró Oklahoma State en lucha. Entonces, todo esto nos da una perspectiva que la conferencia del Big 12 es muy competitiva, es muy fuerte, no solamente en fútbol americano, sino en todos los deportes. Y ahorita, que es otro tema que tú tocarás, doctor Arturo, también en lo que es el dinero, que es muy importante al final del día, está viviendo un gran momento la conferencia del Big 12. Así es, nada más para hacer un poquito también de ese contexto que dices y un poquito de discusión. El equipo Oklahoma no es bueno en el fútbol americano, pero hay una disciplina donde siempre han sido ganadores y ninguna otra universidad se representa ahí. Es en la gimnasia femenil que han ganado varios campeonatos, uno en este año o en el 2017, 2018, y también, por ejemplo, Texas es el mandón
Oklahoma también ha sido campeón varias veces en softball, y Texas en lo que es natación y clavados es el mandón, porque no hay ninguna otra escuela en la conferencia Big 12 que tenga campeonatos nacionales en esa división. Y la otra escuela que también representa muy bien y es el mandón, es en lucha libre, Oklahoma State, que tiene 4 campeonatos nacionales a través de los años. Esto es muy interesante porque ahora a finales de mayo estuve en el Salón de la Fama de la lucha colegial y olímpica, y ahí el hijo de una prima hermana recibió su entronización al Salón de la Fama de la lucha libre al ser medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta, que me tocó ver su participación. Pero sí, ¿alguien más tiene algún otro comentario acerca de estos campeonatos nacionales? Yo simplemente lo que puedo apoyar un poquito, doctor, es que quizá por el clima que se ofrece en Oklahoma y todo el Midwest que se llama por ahí, todos los estados del centro del país, por el frío, ¿verdad? Aparte por eso el baloncesto se dio crecer mucho, y la lucha, especialmente en el estado de Iowa, Wisconsin, Minnesota, hay muchos, han salido muchos campeonatos nacionales en la lucha, y Oklahoma fue uno de los principales. No recuerdo el coach que se vino de Iowa y lo empecé el programa en Oklahoma, así es que por eso también le invierten bastante dinero en la lucha libre. No sé si es lucha libre colegial, ¿verdad? Así quizá eso, y muchos jóvenes se interesan en ese deporte. Y es muy difícil deporte, tienes que estar en gran condición. Pero esa es mi opinión, que por eso. Hay que decir también que estos números que estamos proporcionando son como equipo, porque también hay campeones nacionales individuales que han ganado este año en las diferentes escuelas. Ya lo decíamos, de la lucha libre. Otra de las áreas es el pista y campo, como fue Texas Tech con Zaria Willis en salto alto. También el 400 yardas de estilo libre de relevos, el equipo de los Longhorns, y el 800 también, que ganaron este año. Y ya en lo individual, Tonley Haas de la Universidad de Texas en 500 metros estilo libre, esto en la natación. Jesús, ¿tienes alguna otra aporte acerca de estos campeonatos nacionales de la conferencia del Big 12? No tanto de los campeonatos nacionales, doctor, sino nada más para tocar el punto que considero también es interesante para nuestro público, la cuestión del dinero. Al final del día, las conferencias son tan fuertes como los ingresos que puedan producir y entregar a sus miembros. Y en este caso, el Big 12 también tuvo un gran año, repartió un promedio de $36 millones por institución, lo cual la coloca solamente debajo de la conferencia Big Ten y el sureste, y por encima claramente del Pac-12 y de la conferencia de la costa del Atlántico, que se consideran las 5 conferencias fuertes, o como se le conoce en el medio, el Power 5, lo cual es otra muestra de que se está trabajando muy bien en el Big 12, que las universidades, pues, recibiendo todo ese dinero, están contentas, y que, repito, es bien importante. Hace a lo mejor unos 7 años se hablaba de que iba a desaparecer el Big 12, creo que esos rumores han quedado atrás, y ahora sí, el futuro luce promisorio para el Big 12 y para los Longhorns de la Universidad de Texas. Sí, esos 35 millones que se le repartieron a cada uno de los equipos vienen de dinero sobre las transmisiones de televisión, viene de los tazones que han participado los equipos, y esto es solo una cantidad, porque también hay que ver cuánto fueron las ganancias de las escuelas dentro de la venta de artículos que llevan sus colores, dentro de las donaciones que hacen sus patrocinadores o las personas que donan dinero, y también la venta de refrescos y los hot dogs, y ahora también las bebidas alcohólicas que fueron autorizadas hace 2 años. Y algo de esto precisamente es la reconstrucción del ala sur del estadio de los Longhorns, donde va a haber, ya no tienes que caminar más que unos
50 metros para llegar a donde esté un puestecito que te venda cualquier cosa que necesites. Pero tocando ese punto, Jesús, el equipo de Longhorns, a partir del campeonato nacional del 2005, se coronó cada año consecutivamente aproximadamente por, pudiéramos decir, una década como la universidad que más reventa o que más ganancias tuvo. En aquel entonces hablaban de números de 40, pero también ahorita ya se está hablando del año pasado, donde se sacaron los totales de 219 millones que ganó la Universidad de Texas. Claro, a esto hay que restarle cuánto tuvieron que invertir para poder lograr esas ganancias. La otra cosa es que Texas A&M, los Aggies, en estos últimos 2 años han sido el primer lugar. Los Aggies. ¿Quiénes son esos? El equipo de Texas A&M. Ellos. No. Me imagino. Sí, ellos han recibido, si vamos a dar unos números, por ejemplo, el equipo de los Aggies que juega en la SEC o la Conferencia del Sureste tuvieron una ganancia de 148 millones el año pasado, mientras que los Longhorns tuvieron 133 millones. Pero esto es en realidad sumando los años 2014, 2015, 2016. Sin embargo, les decía yo ahorita que Longhorns tuvo 219, pero también tuvo pues gastos de 206 millones. Entre un año y otro logró ahorrarse $500,000 nada más en lo que fueron los gastos. Sin embargo, todavía con eso Texas A&M superó a la Universidad de Texas, en donde lo separaron nada más ni nada menos que $10.8 millones. Una pregunta, es mucho doctor. dinero lo que se maneja. Adelante, Arturo. Sí, una pregunta para los dos. Esos 36 millones que proporcionó el Big 12 y lo que genera cada institución, ¿se reparte igual a deporte, ya sea femenil y masculino? O sea, le invierte la Universidad de Texas Chris Conte a fútbol americano la misma inversión que le va a invertir al tenis. Es solamente una pregunta que quizá nuestro público quiera saber. Esa es buena pregunta. De aquí depende, por ejemplo, el último deporte femenil que se creó fue el equipo de soccer femenil, y no hay soccer varonil precisamente por el artículo 9 de la NCAA, que dice que debe de dársele igualdad al deporte femenil y al varonil. La otra situación es la siguiente: el equipo que genere más dinero, pues es el equipo que tiene el más alto porcentaje de ¿cómo se dice? De gastos o de contribuciones. Sin embargo, para darte una cifra, por ejemplo, el año en que se construyó la burbuja, ¿cuándo fue eso, Jesús? El 2007, que construyeron la burbuja de entrenamiento para el equipo de Longhorns. La escuela de arquitectura se quejaba que no tenía laboratorios y que el equipo de Longhorns estaba gastando $4 millones nada más en construir la burbuja. Sin embargo, ese mismo año el equipo el departamento atlético le donó 8 millones para que hicieran sus laboratorios, y el dinero que resulta de las ganancias no solo se reparte en el departamento atlético, porque se tiene que donar a bibliotecas, a escuelas, a equipos de investigación fuertes que necesitan ese dinero. Perfecto. ¿Tienen alguna otra cosa que tú quieras generar, Jesús? Ya sé que el color moradito de allá de College Station no va muy bien con tus pláticas. No, doctor, sí, ya la verdad yo ya no tiene mucho tiempo que no sé de ellos, pero es bueno para tener el contexto de lo que estamos comentando con el Big 12. Nada más reiterar que fue un gran año atléticamente, y fue un gran año también económicamente para la conferencia del Big 12, y donde también un elemento que ayudó mucho a las finanzas de la conferencia fue la instauración o el regreso del juego de campeonato en fútbol,
un juego de campeonato que deja aproximadamente entre 12 y 15 millones de dólares para la conferencia. Es un evento totalmente organizado y al final del día todo esto se reparte entre las universidades. Dentro de esos 37 millones que estamos platicando que repartieron por institución, no está considerado el ingreso que cada universidad tiene por los derechos de televisión de los partidos que transmiten en sus propias cadenas. Para dejar un poquito correcto. Claro, de acuerdo al contrato que tiene el Big 12 con sus universidades, les permite que un partido al año de fútbol ellos lo que comercialicen y lo produzcan individualmente, y que todo el dinero que se genere de ese partido no se reparta con las otras instituciones. En el caso de Longhorns, todos los partidos que se transmiten por el Longhorn Network, el dinero queda únicamente para la universidad, y normalmente es un partido de los primeros de cada año que cada universidad genera recursos para sí mismo. Entonces eso también ha ayudado mucho, porque en estos 37 millones de dólares, ya nada más para dejar el ejemplo perfectamente bien explicado, la Universidad de Texas cada año recibe 20 millones de dólares de ESPN por el Longhorn Network. Esos 20 millones de dólares no están incluidos en los 37 millones que ya mencionábamos, no. Y esos 20 millones son solamente para la Universidad de Texas, no lo reparte con nadie más de la conferencia del Big 12. Exacto, fue un contrato de 300 millones de dólares en 15 años, pero también hay que decir lo siguiente: de esos 35 millones, aproximadamente 15 millones de dólares fueron de los derechos de transmisión de todas las universidades del Big 12, y eso fue lo que les tocó a cada universidad por partes iguales. Otro ingreso que tiene el equipo de Longhorns, así como el Longhorn Network, es del equipo de Nike. El equipo de Nike los viste y los calza y todo lo demás. Le dan nada más a la universidad, pues para el domingo les dan 10 millones de dólares cada año por vestir al equipo de fútbol americano. Correcto, es cierto. Muy bien, bueno, pues entonces ya hablamos de los ingresos, 36 millones. Se dice fácil, aunque las universidades reportan gastos de más de 100 millones de dólares para poder tener a sus equipos participando en un gran nivel. Pero bueno, vamos a otro punto que lo mencionabas tú ahorita, Jesús, en cuanto al contexto de la conferencia del Big 12, que precisamente se fueron algunos equipos cuando el equipo de Longhorns tuvo el trato directo de ESPN para crear Longhorn Network, pero después de eso empezó a solidificarse, y creo que estamos en un año de los más sólidos entre los 10 equipos que conforman la conferencia del Big 12, y tanto es así que todavía hace 2 años se hablaba del ingreso de otras 2 universidades para completar el número 12. Se hablaba de algunos candidatos por ahí, como Louisiana State University o como Duke, cosas así. Sin embargo, creo que permanece muy estable la conferencia del Big 12 con estos 10 equipos. Sí, ya lo decíamos. ¿Por qué? Porque se ha logrado una gran unión, una gran sinergia entre estas 10 universidades. Obviamente el dinero repartidos entre menos le toca más a cada integrante, pero una clave de esto, hablando de esta complejidad tan interesante que tienen los deportes colegiales y donde el fútbol es el que levanta la bandera, es que si tú quieres incluir a una nueva universidad en tu conferencia, la razón principal, habrá gente que piense, no, que tengan un buen equipo de fútbol americano, que sean muy buenos en el terreno de juego, que sean una universidad de mucho prestigio. Pues les voy a decir que no. La principal razón es cuánto dinero pueden atraer a la conferencia, y sobre todo qué mercado en los Estados Unidos puede abarcar la conferencia. Llámesele cuánta gente verá los partidos y las transmisiones para esa conferencia, agregando a un nuevo equipo. Para que quede claro, por ejemplo, hay universidades que tienen gran nivel de fútbol. Por ejemplo, Boise State, no sé hablar mal de ellos, pero es un gran programa, de los más ganadores en los últimos 20 o 30 años. Pero ¿por qué ninguna conferencia lo quiere? A pesar de que tiene un gran nivel de fútbol, a pesar de que es uno de los equipos más ganadores, la razón es porque está en una población con poca gente,
donde no hay mucho aparatos televisivos de rating, donde no va a traer grande audiencia, y por eso las conferencias fuertes dicen, pues serás muy bueno en fútbol, pero a mí no me vas a traer más audiencia, no me vas a traer más dinero, no me vas a permitir abarcar más terrenos, por lo tanto no me interesas para integrarte en nuestra conferencia. Y es por eso que el Big 12 ha decidido quedarse con 10 universidades únicamente, porque evaluó a muchas, doctor, recordarás, ahora sí que hubo como una pasarela, y ellos evaluaron y dijeron, realmente no hay una institución que nos traiga mucho valor agregado, que nos traiga un nuevo terreno, que nos traiga más audiencia, y por eso es que mejor nos quedamos con las 10 instituciones que tenemos actualmente. Fíjate que estás tocando un punto sensible ahí. Por ejemplo, en algún momento se llegó a hablar de Notre Dame, de venir a la conferencia Big 12, aunque era muy lejos para los equipos viajar hasta allá. Sin embargo, el equipo de la Universidad de Notre Dame tiene una exclusividad con la cadena que ninguna otra universidad tiene, y lo vivimos precisamente cuando fuimos a jugar allá en casa de Notre Dame, un equipo de transmisiones de más de 300 personas para transmitir el partido, 300 personas. Entonces esto le da una exclusividad a Notre Dame, que no necesita asociarse con nadie para poder tener su propia cadena televisiva, y eso le genera tremendamente bastante dinero, sin contar pues lo que son las contribuciones de los donadores, o la venta de boletos, o la venta de los colores del equipo de Notre Dame. Sí, es cierto, doctor, la verdad que... Sí, adelante, Arturo. Sí, puedo decir algo también, si al caso hubieran admitido a 2 más equipos, ¿verdad? 2 más universidades, eso hubiera sido el rol de juegos, hubiera complicado el rol de juegos. ¿Me entiendes? Ahora, porque sí, los Longhorns obviamente van a jugar con Louisiana Tech y LSU. Si hubiera habido 10 o 12 equipos, entonces nomás tendrían que jugar 11 contra 11 equipos, y quizás nada más les da un fin de semana libre, un bye, ¿verdad? Quizá bueno, en ese caso se harían 2 divisiones. La división norte y división sur, la división A y la división B, y luego ya establecerían un número de juegos entre sí para completar el mismo número de juegos que el resto de la nación juega, que son 12, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Bueno, Jesús, tú calentaste ya el ambiente próximo para la temporada con el Día de los Medios de Comunicación de la Conferencia del Big 12, que se llevará a cabo en el estadio de AT&T allá en la ciudad de Arlington, donde vive el gran Oscar Mesa, 15 y 16 de julio. Todavía no se han anunciado quiénes se presentan el primer día y quiénes se presentan en el segundo, pero por ejemplo, una de las cosas más admirables que tiene el equipo de Longhorns es que por la primera vez en 6 años el equipo de Longhorns lleva a un mariscal de campo que nosotros le llamamos el Indomable. Sí, doctor, pues ahora sí que ya empieza a oler a temporada de fútbol, nos emociona, la verdad, que ya se empiezan a dar este tipo de noticias. El próximo lunes y martes, como bien señalas, ahí en el estadio de los Vaqueros de Dallas, donde también es la sede del juego de campeonato del Big 12, donde perdimos en diciembre pasado 27-39 frente a Oklahoma, una derrota muy dolorosa. Se va a llevar a cabo los días de prensa del Big 12. En esta ocasión Longhorns va a estar el martes, ese equipo que va a estar el martes, y anunció ya a quién va a llevar el herrero Tom Herman para esta sesión, y yo creo que cada detalle cuenta. Bueno, uno que a lo mejor se emociona tanto con el fútbol. Había años en que Longhorns batallaba para encontrar 3 líderes y llevar 3 jugadores, es cierto. De hecho, en el régimen anterior no había líderes, no había jugadores destacados. En el régimen anterior, la verdad, a veces llevaron nada más 2 o 3 jugadores. Ahora Longhorns va a llevar 6, Arturo. 6 jugadores, sí. Arturo, y les voy a decir quiénes son. Ya señalabas a nuestro gran indomable Sam Ehlinger, un candidato a All Big 12, candidato a trofeo Heisman, hay que decirlo. Va Brandon Jones, safety de 4º año, el número 19. Va el tiburón Jeffrey McCullough, linebacker número 23 de 4º año. Va Zach Shackelford, líder de la línea ofensiva, también jugador de 4º año, centro. Va el tigre Malcolm Roach,
ala defensiva frontal número 32 de cuarto año, y por supuesto no podía faltar nuestro gran amigo Colin La Maravilla Johnson, jugador de cuarto año, receptor. Lo que quiero dar a entender aquí, y creo que se me nota en la emoción en la voz, es que Longhorns lleva 6 jugadores líderes de gran calidad que son candidatos para la conferencia All Big 12, algunos de ellos candidatos para trofeos nacionales como La Maravilla Johnson, como el indomable Sam Ehlinger, y lo cual habla del gran empuje que trae finalmente Longhorns, que creo que después de muchos años es favorito para pelear el campeonato de la conferencia. Algunos dicen que es favorito para ganarla, otros simplemente para repetir en el juego de campeonato, pero yo, y esa es una opinión personal, me gustaría escuchar su punto de vista. Por primera vez en muchos años siento que Longhorns se presenta como un equipo grande, como un equipo al que todo el mundo tiene respeto nuevamente por el trabajo y por los resultados que se han conseguido en los últimos años. Así es, yo creo que, no sé si tú estés conmigo, Arturo, este respeto del equipo de Longhorns por el resto de los integrantes de la conferencia del Big 12 se inició ganándole a los troyanos de la Universidad del Sur de California aquí en su casa. Posteriormente, la derrota que le infligieron al equipo de Oklahoma en la gran rivalidad del tazón del algodón, y sobre todo la torteada de cachete que le dieron ahí al equipo de los Bulldogs de Georgia, ¿no? Esto es muy interesante. Ahora, de los asistentes a la conferencia de prensa, tenemos 1, 2, 3 prácticamente para el equipo All-American: Sam Ehlinger, Colin Johnson y el gran Zach Shackelford, que es el centro. Pero, ¿sabes a quién me interesa mucho oír hablar? A Jeffrey McCalla, el tiburón, ¿no, Jesús? Así es, doctor, el gran tiburón, que es un hombre muy bien educado. Algún día en otro podcast les platicaré que ahí en Nueva Orleans tuvimos la oportunidad de platicar con su papá, una persona súper educada, que les mandó muchos saludos a ustedes, porque había escuchado a la cadena deportiva Longhorns Español. Muy amable, muy risueño, va a ser un gran personaje y que va a representar muy bien a Longhorns, el tiburón Jeffrey McCalla. ¿Y tú cómo ves la presencia de estos jugadores, Arturo? Sí, simplemente, pues, para reenfocar en Sam, siempre hablamos de Sam, ¿verdad? Pero esta vez, yo creo, de la última vez que fue al Big 12 Conference, fue Colt McCoy o David Ash, no estoy seguro quién fue el que fue quarterback. Es que el equipo, Tom Herman, todo el staff de coacheo, le tienen tanta confianza a Sam, cómo se ha portado, cómo ha sido gran líder. Y quién más que tu quarterback, que tengas suficiente confianza en él, poner tanto cargo en su espalda, ¿verdad?, en sus hombros, que sabes que va a responder no solamente en el campo como líder, se la lleva muy bien con todos los novatos, con todos los que están en su cuarto año, como dice Jesús, muy personable, ¿verdad?, muy amable, pero muy competitivo. Y por fin tienen un quarterback que realmente va a representar no solamente en el campo, sino también en la conferencia de prensa. Así, la misma relación que tenía, vamos a decir, si recuerdo, Darryl Royal con James Street, con el de Gregory Portland, cada coach que ha ganado el campeonato, sí, Mac Brown con Vince Young. Ahora yo creo que Tom Herman tiene a un quarterback, a un líder, a un mariscal de campo que tiene suficiente confianza, no solamente él y sus coaches, repito, sino todo el equipo. Todos basan, y el equipo va a seguir a Sam Ehlinger por su manera de ser, su manera de ser líder y su manera de tener una pasión para el juego y competir. Así es. Y bueno, nada más como dato, los mariscales de campo de esta década que fueron a esta día de prensa, Garrett Gilbert en el 2010 y David Ash en el 2013, ninguno de los dos pudo terminar su carrera completamente. Garrett Gilbert resultó transferido, pidió transferencia, y David Ash también pues con problemas con las conmociones cerebrales. Yo creo que vamos a cerrar aquí el comentario. Si ustedes tienen algún otro tema, algún otro comentario acerca de lo que fueron los campeonatos nacionales, los ingresos de la conferencia del Big 12 o cómo está la estabilidad de la conferencia, pues adelante. No, doctor, yo coincido, creo que fue un programa
creo que interesante para la gente, con la cual estamos calentando motores, porque ya viene la temporada, así que hasta la próxima, con mucho gusto aquí estaremos. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo creo que nuestro público también no solamente está interesado en las X's and O's, como decimos en fútbol americano, los coaches, ¿verdad? En las X y O's, sino también que los otros campeonatos, los otros deportes, cómo se genera el dinero, a quién se reparte, cuál es justo o no es justo, por qué la gente, para poder la gente dice, bueno, cuál es la mejor conferencia, el SEC, Big 12, Big 10, Pac-12, cuál es algo así que así yo creo que nuestro público tiene muchas opiniones, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que hemos cubrido en la noche, ha sido muy positivo y realmente quizá hemos abierto, como se dice en inglés, a can of worms, ¿verdad? Para que nos den un poquito más de opiniones, ¿verdad? Y comentarios nuestro público, y es algo del fútbol americano, no solamente es en el campo, sino también donde empiezan también en otras partes. Esa es mi opinión. Estos son los temas que nosotros como grupo de Cadena Deportiva Longhorns en español escogimos para proporcionarles a ustedes, los radioescuchas, en esta página de Cadena Deportiva Longhorns en español, y que queremos que también sepan otros aspectos del deporte de los Longhorns de la Universidad de Texas en cuanto a dinero se refiere, campeonatos nacionales y cómo está la conferencia. El próximo podcast va a estar muy interesante porque estaremos hablando del proceso de reclutamiento, cómo se hace el reclutamiento, cómo se lleva a cabo, cuándo se tiene que hacer, de qué tiene que hacer un jugador para poder ser un buen candidato a ser reclutado por universidades, también cuáles empresas a nivel nacional han sido vendidas y compradas por más de $50 millones y que se encargan nada más del reclutamiento. Asimismo, también hablaremos de cuáles son los reclutas que tendrán un impacto en este año de 2019, algunos que vinieron, otros que se fueron, otros que entraron al portal de transferencia, que es una herramienta que ha venido a revolucionar mucho el fútbol americano colegial, y eso es lo que tendremos en los siguientes podcasts, sin faltar pues las nuevas reglas de arbitraje, las nuevas adiciones de los entrenadores y los nuevos contrataciones que ha tenido el entrenador Tom Herman. Señor Mendoza, señor Mata, si tienen algún otro comentario. No, gracias, doctor, un placer como siempre, qué bueno que estamos de regreso con el podcast. Un fuerte abrazo a Arturo y también un fuerte abrazo a nuestro productor Oscar el Zarapero Mesa. Así es, señor Mata. Estamos de acuerdo. Desde luego yo creo que fue suficiente, muy interesante todos los temas, y estamos listos para no solamente para la temporada, sino para el siguiente podcast. Bueno, pues ahí ya calentamos con los siguientes temas. Gracias, señor Mata, señor Mendoza, Oscar Mesa, que está ahí en los controles para llevar a cabo este podcast que se ha publicado en nuestra página Cadena Deportiva Longhorns en español. Por lo pronto, amigos aficionados al fútbol americano colegial de los Longhorns de la Universidad de Texas, nos despedimos. Un servidor, Rubén Pizarro, gracias por su presencia en este podcast. Esperemos que nos escriban qué otras inquietudes tienen, si difieren de la opinión que nosotros estamos virtiendo. Por supuesto que son bienvenidas también esas opiniones, porque esto le da mayor trascendencia a lo que estamos hablando. Así es que nos retiramos por este momento, pero volveremos muy pronto al podcast de la cadena radiofónica Longhorns en español. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escuchar este podcast. No se les olvide seguirnos por Twitter en @LonghornsESP y por Facebook en Cadena Deportiva Longhorns. Hasta la próxima, amigos. Esta es una presentación de la Cadena Deportiva Longhorns en español.